Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, de los relatos que inspiran, que impulsan una vida positiva, y también de aquellas historias que merecen ser reflexionadas y profundamente meditadas. Era tan pobre que ni siquiera tenía un abrigo nuevo para Navidad, pero a la mañana siguiente, todo el pueblo lo vio sentado junto a su burro, sonriendo, rodeado de regalos para los niños pobres. Nadie entendía de dónde los había sacado. El pueblo de San Valerio se acurruca en un pequeño valle del norte de España, donde el invierno llega temprano y se marcha tarde. Desde finales de diciembre, todo el pueblo queda envuelto en densas capas de niebla, blanca y espesa como una gran manta extendida sobre los tejados rojos y los muros de piedra gris. El camino empedrado que conduce al pueblo es tan estrecho que apenas cabe un carro, y la gente suele reconocer desde lejos el sonido de las ruedas del señor Lorenzo, un golpeteo rítmico, mezclado con los resoplidos del burro, que resonaba en las frías mañanas como una melodía familiar. Cada amanecer, cuando la primera luz apenas rozaba los desnudos olivares, se veía el viejo carro de madera del señor Lorenzo bajar trabajosamente por la ladera. Sobre la vía haces de leña seca atados con cuerdas, algunos sacos de patatas, a veces un manojo de uvas pasas o unas cuantas ramas de pino que la gente del pueblo le había encargado. El carretero, delgado y encorvado, llevaba una capa de paño gastada en los hombros y un sombrero marrón descolorido. Y el burro, Paco, caminaba lento y firme, como si conociera de memoria cada piedra y cada bache del camino. Durante 20 años, ambos habían recorrido juntos incontables inviernos, veranos y temporadas de vendimia. El señor Lorenzo recordaba bien la primera vez que compró a Paco en el mercado del pueblo vecino. Entonces era un burrito joven, testarudo, de ojos negros y orejas alertas como si escuchara música. Lo llamó Paco, en honor al santo protector de los pobres. Desde aquel día, entre el hombre y el animal se formó un lazo extraño, no hacían falta palabras, con solo una mirada o un silbido, Paco entendía lo que su dueño quería. El señor Lorenzo había tenido una familia, un hogar lleno de risas. Su esposa, doña Inés, hacía dulces para vender en el mercado, y su hijo Luis solía correr detrás del carro cada mañana, gritando: «Papá, déjame montar a Paco». Pero los inviernos le fueron arrebatando todo. Su esposa murió de una enfermedad pulmonar, y su hijo, ya mayor, se fue a buscar trabajo a Bilbao y nunca regresó. La casa de ladrillo rojo al final del pueblo, que antes olía a pastel recién horneado y a vino, ahora solo tenía el sonido del viento colándose por las rendijas y el crujido de la madera cuando él subía las escaleras. Todo San Valerio sabía que el señor Lorenzo era un hombre bueno y callado, siempre dispuesto a ayudar. En verano transportaba uvas para la parroquia, en otoño, ramas de olivo para el artesano que hacía aceite, y en invierno recogía leña para las familias con ancianos. No era rico, pero siempre llevaba algunas monedas sueltas para dárselas a los niños cuando se acercaban a acariciar a Paco. Tal vez por eso, aunque pobre, todos lo respetaban. Aquella mañana hacía más frío que de costumbre. El cielo estaba cubierto de nubes espesas y el aliento de la gente salía como humo. El señor Lorenzo dio unas palmaditas en el cuello de Paco y murmuró: «Vamos, viejo amigo. Hay que darse prisa antes de que el mercado termine». Paco se estremeció, resopló y comenzó a tirar del carro cuesta abajo. Las ruedas, al rozar las piedras, producían un sonido seco que resonaba en todo el valle. Al pasar delante de la iglesia, el hombre se detuvo y miró hacia la torre del campanario. Una humareda fina salía de la chimenea de la casa parroquial, mezclándose con el olor a leña quemada. Por un instante,
creyó escuchar la voz de su esposa cantando en una antigua misa de Navidad. Quedó inmóvil, con la mano aferrada a las riendas y los ojos húmedos. Paco giró la cabeza y rozó con el hocico la mano de su dueño, como entendiendo que en su corazón había un recuerdo que no sabía expresar. En el mercado, descargó la leña, recibió unas monedas y compró un poco de cebada para Paco. Los vecinos lo saludaban al pasar. «Buenos días, Lorenzo. Este año sí que hace frío». Él sonreía y respondía con voz ronca: «Menos mal que tengo a Paco para darme calor». Las risas estallaban, pero en los ojos de la gente, la imagen del anciano y su burro despertaba algo tierno y a la vez triste. Al mediodía, cuando un sol débil logró abrirse paso entre las nubes, él descansó junto a un muro de piedra. Sacó de su abrigo un pedazo de pan duro, lo partió y dio la mitad a Paco. El burro masticó lentamente, con mirada apacible. Él lo observó y dijo: «Si no fuera por ti, hace tiempo habría dejado este pueblo, Paco. Dicen que los burros son tontos, pero yo creo que tú entiendes la vida mejor que muchos instruidos». Soltó una carcajada ronca que se perdió en el viento. Por la tarde, cuando regresaba, empezaron a caer los primeros copos de nieve. Se bajó el sombrero y murmuró: «Otra Navidad más. Y yo, viejo ya, aún teniendo que vender leña». Paco respondió con un largo resoplido, como en señal de acuerdo. Por el camino, vio a los niños del pueblo reuniendo ramas secas para hacer un pequeño árbol frente a la iglesia. Se detuvo, bajó del carro algunas ramas de pino frescas y unas cintas viejas, y se las entregó. Los niños gritaron: «Gracias, señor Lorenzo». Él solo sonrió y siguió su camino, sin imaginar que aquella escena quedaría grabada en sus recuerdos durante muchos años. Cuando el carro llegó a casa, el cielo ya estaba crepuscular. El hombre desató las riendas y frotó el cuello de Paco. «Mañana descansaremos un día, viejo, tirar tanto también cansa». El burro apoyó la cabeza en su hombro, exhalando un aliento cálido sobre la capa helada. En el establo, él esparció paja nueva, le dio un poco de agua tibia y luego se sentó en una pequeña silla de madera. La luz vacilante de la lámpara de aceite iluminaba su rostro envejecido, surcado por profundas arrugas. En la pared todavía colgaba una foto antigua: él, su esposa y su hijo, tomada en el Festival de la Vendimia. La miró largo rato y luego murmuró: «Ahora solo quedamos tú y yo, Paco. Pero quizás eso sea suficiente». Afueras, la nieve comenzaba a caer con más fuerza. El único sonido en la noche era el viento que barría los tejados y el repiqueteo rítmico de los cascos del burro. Junto al pequeño fuego, Lorenzo asentía levemente, mientras su mano temblorosa acariciaba el pelaje gris de Paco. Una sonrisa amable apareció en sus labios, la sonrisa de alguien acostumbrado a la soledad, pero que aún encontraba consuelo en las cosas más simples: el viento, la luz del fuego y el calor de un animal fiel. Esa noche, antes de dormir, abrió la puerta y miró al patio. La luna estaba cubierta por nubes, dejando solo un tenue resplandor sobre el suelo nevado. Respiró hondo, tosió suavemente y susurró: «Gracias a Dios, al menos todavía tengo un amigo». En un rincón del establo, Paco respondió con un suspiro, bajando las orejas, mostrando una actitud dócil como si cuidara el sueño de su dueño. Todo en el pueblo de San Valerio era así de tranquilo, simple, pobre, pero impregnado de vida humana. Nadie sabía que, dentro de pocos días, Lorenzo y aquel viejo burro protagonizarían una historia que el pueblo contaría durante muchos años.
sobre la noche de Navidad más fría pero también más cálida de sus recuerdos, aquella mañana de invierno, el cielo de San Valerio estaba gris y pesado, como una manta gruesa cubriendo el pequeño pueblo. La nieve había caído durante 3 días seguidos, cubriendo los tejados con capas blancas y haciendo que los árboles se inclinaran por el frío. En la casa de madera al final del camino empinado, Lorenzo se levantó antes de que cantara el gallo. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba el crepitar de la leña en el horno y el silbido del viento afuera. En la mesa solo quedaba un pan seco y un jarro medio vacío. La vieja capa colgada en la pared estaba desgastada en los hombros. Él la había remendado cuidadosamente con un hilo apenas visible. La casa estaba vacía, sin una ramita de pino ni una vela. Miró alrededor y suspiró. La Navidad se acercaba, pero nada era diferente a otros días: frío, hambre y soledad silenciosa. Se sentó junto a la ventana. Afuera, San Valerio comenzaba a despertar entre la niebla espesa. La gente salía al campo, llevando vacas y ovejas, el ruido de los cascos mezclándose con el viento. Nadie cantaba ni reía. Este año, los aldeanos no tenían nada que celebrar. La vendimia había sido mala, la madera escasa y el viento tan frío que los niños no podían salir a jugar. Paco, el viejo burro, estaba en el establo, resoplando como quejándose. Lorenzo se acercó, le acarició la cabeza y habló con voz suave, como a un amigo: no hay clientes, no hay mercancía, y probablemente tampoco habrá una buena comida esta Navidad, Paco. El burro bajó las orejas y apoyó la cabeza en el pecho de su dueño. Lorenzo rió, con una risa ronca pero cálida. Al menos todavía te tengo a ti, dijo, y luego abrió el saco de alimento, vertiéndole un poco de lo que quedaba. Al mediodía, se puso la vieja capa, el gorro de lana y salió a la calle. El frío le picó la cara, enrojeciéndole las mejillas. Empujó el carro de madera hasta la entrada, con la intención de ir al pueblo a conseguir unos troncos secos para vender. El camino familiar estaba ahora resbaladizo, y las ruedas crujían sobre la nieve. Cuanto más se acercaba al centro del pueblo, más silencioso estaba todo. Las casas cerradas, el humo de las chimeneas débil. La taberna de la esquina vacía, con solo el aroma del alcohol viejo flotando en el aire. Algunos hombres se sentaban en los pórticos, encogidos, hablando del frío y de las deudas. Nadie mencionaba la Navidad. Lorenzo se detuvo junto a la verja de la iglesia de San Miguel. La puerta estaba entreabierta y desde dentro se escuchaban risas de niños. Se acercó lentamente, curioso. En el pórtico, 3 niños jugaban con la nieve. Vestían suéteres remendados, gorros gastados y zapatos viejos. Una niña de cabello desordenado dijo tristemente: «Papá dice que este año no habrá misa. Tampoco regalos. Todos están ocupados en la comida». El niño a su lado bajó la cabeza, rasgando la nieve con sus guantes rotos. «Navidad sin regalos es igual que cualquier otro día», dijo en voz baja. El tercero sonrió, pero sus ojos estaban tristes. «Dios también es pobre como nosotros», dijo. «Está en un pesebre, sin ropa abrigada. Quizás tampoco necesita regalos». Lorenzo sintió un punzante dolor en el pecho. Se quedó en silencio un rato, con las manos callosas apretando las riendas. Quiso decir algo, consolar, pero su garganta estaba seca. Desde la muerte de su esposa y la partida de su hijo, rara vez hablaba con alguien. Ahora, viendo esas pequeñas caras, su corazón se sentía pesado. Dentro de la iglesia,
El viejo párroco barría la nieve de los escalones. Lorenzo se acercó y saludó con voz ronca: «Padre, este año el pueblo no hará misa». El párroco levantó la vista. Con ojos cansados: «No hay dinero para velas, Lorenzo. La gente primero se preocupa por su comida». «Se puede entender», Lorenzo asintió. Luego se inclinó para recoger un pedazo de nieve que había caído en el abrevadero. Se derritió en su mano callosa. Observó el vapor que subía y murmuró: «Navidad sin luz, padre, suena triste». El párroco suspiró: «La luz no solo viene de las velas, hijo. Está en el corazón de la gente». Pero este año, los corazones están muy cansados. Eso lo dejó en silencio por mucho tiempo. Al salir de la iglesia, la nieve comenzó a caer de nuevo. Los tres niños seguían sentados allí, con manos frías pero riendo y jugando, lanzando nieve al aire. Uno levantó la vista y le preguntó: «Señor, ¿cree que Dios vendrá este año?». Lorenzo se detuvo. Esa pregunta, inocente pero profunda, lo hizo inclinar la cabeza. Un aliento frío escapó de su boca junto con un suspiro. Luego respondió lentamente: «Dios siempre vendrá, solo que a veces necesita que alguien le abra la puerta». Los niños lo miraron, confundidos, y luego rieron. Lorenzo les sonrió amablemente, les acarició la cabeza y se dio la vuelta hacia su casa. La nieve ya llegaba a los tobillos. Paco, el burro, esperaba junto al camino, con la espalda cubierta de nieve. Lorenzo le dio una palmadita en el cuello, ajustó las riendas y luego caminó lentamente. El camino de regreso a casa estaba silencioso. Las campanas de la iglesia volvieron a sonar, resonando por todo el valle. Entre ese sonido, escuchó como un pequeño llamado, difuso y cálido. No estaba seguro de quién provenía, podría ser de Dios, o tal vez de su propio corazón. Pero comprendió algo con claridad: si nadie traía luz a esta noche de Navidad, él lo haría. Si nadie daba a los niños fe, él sería quien lo hiciera. Y en medio del camino cubierto de blanco, el viejo carretero inclinó la cabeza. Su aliento se escapaba como humo, murmurando para sí mismo: «Si yo no les doy fe, ¿quién lo hará?». La nieve seguía cayendo, pero en su pecho, una pequeña llama acababa de encenderse. Esa tarde, cuando la nieve dejó de caer y la puesta de sol tiñó de rojo los tejados blancos, Lorenzo decidió desviarse del camino principal hacia una pequeña colina, donde se encontraba el antiguo taller de carpintería de Ramiro, su amigo fallecido años atrás. El taller estaba abandonado, nadie lo visitaba, solo quedaban algunas tablas podridas y el aroma de resina seca flotando en el aire. Sabía que aún podrían quedar algunas piezas de madera útiles. Y para él, eran tan valiosas como el oro. El burro Paco tiraba pacientemente del carro sobre la nieve espesa. Su aliento formaba nubes blancas, sus orejas se movían, y de vez en cuando se detenía a esperar a su dueño. Lorenzo, con su vieja capa, las manos entumecidas por el frío, sentía en su interior un calor extraño, un pensamiento que había brotado por la mañana y ya había echado raíces: si yo no les doy fe a los niños, ¿quién lo hará? Al llegar al taller, la pesada puerta de madera se quejó con un quejido, como si se resistiera a ser molestada tras tantos años de silencio. Dentro estaba oscuro, solo un débil resplandor se filtraba por las ventanas polvorientas. Rebuscó hasta encender la lámpara de aceite, cuya luz amarilla y vacilante iluminaba innumerables astillas de madera esparcidas por el suelo. Estaban mezcladas con serrín y virutas, cosas que otros considerarían basura, pero que para él eran como fragmentos de recuerdos de su juventud,
de los días trabajando allí junto a Ramiro. Se arrodilló, con las manos temblorosas recogiendo cada pedazo de madera. Algunas tablas estaban parcialmente podridas, otras aún conservaban el aroma a pino. Escogía cuidadosamente las piezas firmes y las colocaba en un saco, escuchando el sonido de la madera al chocar entre sí. Cada vez que recogía una pieza, recordaba los inviernos pasados, cuando el sonido de sierras, martillos y risas llenaba el taller. En aquellos tiempos, la Navidad era alegre. Se hacían juguetes para los niños, bancos y mesas para la iglesia, y en el aire frío todavía flotaba el olor de la esperanza. Paco permanecía fuera de la puerta, moviendo la cabeza y golpeando la nieve con las patas. Lorenzo levantó la vista y sonrió, un momento. «Paco, ¿ves? Aún hay algo aquí para hacer un milagro». El burro rebuznó suavemente, como en señal de acuerdo, se quedó en el taller hasta que la última luz del exterior desapareció. Al regresar, su carro estaba lleno de sacos de madera. El camino de regreso al pueblo solo tenía la luz tenue de la luna reflejada en la nieve, como una manta plateada. Avanzaba despacio, con la linterna en la mano y los ojos entrecerrados por el viento. Cada paso de Paco dejaba huellas profundas en la nieve, mientras el tintineo del freno resonaba en el vacío. Al llegar a casa, encendió la estufa, colgó la lámpara en alto y colocó las piezas de madera junto a la vieja mesa de trabajo en el establo. No quería trabajar dentro de la casa, porque allí era estrecho y frío, mientras que el establo de Paco estaba resguardado del viento y conservaba el calor del animal. Puso un trapo desgastado en el suelo. Se sentó con las piernas cruzadas y tomó el pequeño cuchillo para tallar la primera pieza. Paco se recostó a su lado, enrollándose, con los ojos semicerrados. De vez en cuando los abría para mirar a Lorenzo, luego resoplaba, como escuchando la historia silenciosa que contaba el cuchillo al cortar la madera. El establo olía a madera nueva, paja y humo. Un aroma extraño, simple pero cálido, que hacía que ese pequeño espacio pareciera aislado del invierno exterior. Lorenzo comenzó a dar forma a la madera. Con manos temblorosas y el cuchillo desafilado, transformaba un trozo de madera en la silueta vaga de un pequeño caballo. Cuidaba cada curva, deteniéndose a veces para calentar la hoja en el fuego y continuar. Las virutas caían como pequeños copos de nieve alrededor de él. Antes a Luis también le gustaban los caballos, murmuró con voz profunda y cálida. Decía que algún día tendría todo un establo. Pero se fue. No sé cómo estará ahora. Paco emitió un pequeño gemido, como respondiendo al sentimiento de su dueño. Lorenzo sonrió con tristeza y continuó tallando. El pequeño caballo comenzó a tomar forma, rústico pero con alma. Añadió 4 ruedas hechas de madera redonda para que los niños pudieran jugar con él. Luego talló una pequeña cruz, del tamaño de su pulgar, y grabó suavemente el nombre Jesús en el cuerpo del caballo. Sus manos temblaban cada vez más, sus nudillos estaban rojos por el frío. Pero no se detenía. Cada vez que la hoja cortaba la madera, un pequeño chirrido sonaba, rítmico como un latido. Afuera, el viento aullaba y la nieve golpeaba las paredes. Pero dentro del establo solo había la luz amarilla tenue y el trabajo paciente de alguien que creía que su labor, por pequeña que fuera, tenía significado. Al llegar la medianoche, tenía 4 caballitos pequeños, 3 cruces y 2 ruedas lisas de madera. Los alineó y se recostó contra la pared, con el sudor perlado en la frente. Sus manos estaban llenas de cortes y sangre seca, pero sus ojos brillaban con una alegría sencilla.
La luz del fuego reflejaba su rostro, marcando cada arruga. Tomó un pequeño caballo, lo puso frente a Paco y dijo suavemente: «Este es el primero, ¿qué te parece? No es hermoso, pero es sólido. Quizá a los niños les guste». Paco abrió los ojos, lo miró un momento y luego tocó la pieza con el hocico. Lorenzo sonrió, una sonrisa amable y plena de satisfacción, una sonrisa que no había mostrado en muchos años. El tiempo pasaba en silencio. Volvió a tomar el cuchillo y talló algunos objetos más. Cada corte parecía guiado por la memoria, los inviernos de antaño, las navidades en que él llevaba leña a cada casa, escuchaba risas de niños, veía las velas brillando. Ahora, esas risas habían desaparecido, pero él creía que mientras alguien recordara, esa luz aún no se apagaba. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, se detuvo. Cansado pero aliviado, miró a su alrededor, fragmentos de madera cubrían el suelo, como nieve cayendo dentro de la casa. Paco seguía allí, dormido, respirando con tranquilidad. Cubrió su lomo con la manta de paja y luego apagó la lámpara. En la oscuridad, todavía podía vislumbrar las formas de los regalos de madera, cosas sencillas, pero que contenían toda la fe que le quedaba a un anciano pobre. Afuera, la nieve comenzaba a caer de nuevo. El viento se colaba por las rendijas de las puertas, mezclándose con la respiración pesada del hombre y del burro. Cerró los ojos, diciéndose antes de quedarse dormido: «Mañana, los niños tendrán regalos. Aunque sean solo trozos de madera, están hechos con cariño y un poco de magia». Y aquella noche, en el pequeño establo de Lorenzo, entre el calor del viejo burro y el aroma de la madera, la Navidad comenzó silenciosamente, no con luces, no con campanas, sino con las manos temblorosas de alguien que creía que la bondad podía florecer incluso en pleno invierno. A la mañana siguiente, el cielo estaba gris como ceniza, y el viento aullaba entre los tejados antiguos, llevando un sonido frío y penetrante. Toda la pequeña aldea al pie de la colina se acurrucaba ante la tormenta de nieve que se aproximaba. La gente cerraba puertas, apilaba leña en la cocina y se reunía para ahuyentar el miedo indefinido del crudo invierno. Pero en la casita al final del pueblo, una luz tenue aún brillaba en el establo. Desde allí, se escuchaba el constante golpeteo de la madera y la respiración fatigada de un anciano. Lorenzo había pasado la noche despierto, ordenando cada regalo de madera que había tallado durante días. Sobre la vieja mesa había caballitos pequeños, cruces, ruedas y algunos angelitos cuya pintura aún no se había secado. A sus pies, los restos de madera cubrían el suelo como una fina capa de nieve. Paco, el viejo burro, permanecía quieto en un rincón, observando en silencio. Su respiración dibujaba nubes blancas en el aire frío. Cada vez que Lorenzo se inclinaba para tomar un regalo, Paco bajaba la cabeza y rozaba su hombro con el hocico, como preguntando: «¿Realmente vas a salir ahora, con esta tormenta?». Él sonrió y le acarició la cabeza con una mano áspera pero tierna. «Tenemos que ir, Paco. La Navidad no espera por nadie». Se puso su abrigo gastado y los guantes de lana rotos. Cada movimiento era lento y tembloroso. A su edad, incluso levantarse hacía que jadease. Su espalda estaba encorvada, pero su mirada brillaba de manera extraña. La luz de alguien que ha decidido lo que debe hacer. El viento silbó por la rendija y apagó la lámpara. Afuera, la nieve comenzaba a caer con más fuerza. Copos grandes como alas de ave se inclinaban con la luz gris. Lorenzo abrió la puerta y el frío lo hizo estremecerse, pero salió, arrastrando el pequeño carro de madera en el que había amarrado los regalos la noche anterior.
Cada uno estaba envuelto en papel viejo, atado con cuerda, y algunos decorados con ramitas de pino secas. Nadie pensaría que eran juguetes, pero para él eran fragmentos de esperanza para los niños del pueblo, que este año no recibirían regalos de nadie. Paco relinchó suavemente y salió del establo, dejando huellas en la nieve intacta. Lorenzo acarició su crin y cuidadosamente cargó los sacos de regalos en el carro. Sus manos temblaban y tenía que detenerse varias veces por el viento que soplaba de lado. Cada vez que se inclinaba, sentía como si su espalda se partiera, pero seguía sonriendo y murmurando: «Solo haremos un recorrido, repartiremos los regalos y volvemos». Fácil, ¿verdad, Paco? En ese momento, la puerta de la casa se abrió. Elena, la joven vecina que vivía cerca, corrió afuera con su abrigo grueso, seguida por su hermano Miguel. Al ver al anciano atando los regalos en el carro en medio del viento y la nieve, se alarmaron. «Señor Lorenzo, va a haber una gran tormenta». «¿A dónde va?», gritó Elena, temblando de frío. Él se volvió, sonriendo con bondad. El viento levantó sus cabellos canosos. «Voy a llevar los regalos a los niños», dijo suavemente, como si fuera lo más natural. Miguel dio un paso adelante, alarmado. «No puede ser, señor. En la colina hace mucho viento y la nieve cubre los caminos. El carro no pasará. Esperen a que pase la tormenta. Nosotros lo ayudaremos». Elena también se acercó y tomó su mano. «Está débil, será muy peligroso salir. Todos sabemos cuánto ha trabajado en los regalos este mes. Pero si sale ahora, nadie podrá ayudarlo a regresar». El viento soplaba con más fuerza, levantando incluso los sacos del carro. Algunos papeles atados volaban por el aire. Lorenzo los sujetó rápidamente con manos temblorosas y miró a los jóvenes. Sus ojos brillaban, profundos como un cielo brumoso. Habló con voz grave pero cálida: «A pesar de su debilidad, hijos, los niños no deberían esperar regalos en el frío». Elena mordió su labio, con lágrimas a punto de salir. Entendió, no podían detenerlo. En su mirada había algo demasiado fuerte, algo que su juventud nunca había tenido: fe. Una fe simple, que la bondad, aunque pequeña, puede iluminar un invierno. Miguel quiso decir algo, pero solo bajó la cabeza. Observaron cómo Lorenzo ataba las cuerdas por última vez, revisaba las ruedas y acariciaba el cuello de Paco. El burro resopló, como respondiendo a una promesa. «Vamos, viejo amigo», dijo Lorenzo con voz ronca. El carro de madera comenzó a rodar, las ruedas crujían sobre la nieve creando sonidos rasposos que se prolongaban. El viento azotaba su rostro, haciendo que sus ojos lagrimearan. Pero él no se detuvo. A lo lejos, las luces del pueblo se apagaban una a una, dejando solo el débil resplandor de la luz de la iglesia titilando entre la niebla y la nieve. Elena lo observaba, abrazando a su hermano menor. «Está loco», susurró Miguel, pero Elena negó con la cabeza. «No, él solo. Es más valiente que todos nosotros». La tormenta realmente se desató cuando Lorenzo y Paco abandonaron el borde del pueblo. El viento aullaba en ráfagas, la nieve era tan espesa que apenas se podía ver el camino. Él se inclinó, sujetando con fuerza las riendas, y susurró palabras de aliento al burro: «Despacio, Paco. Paso a paso, llegaremos». A cada paso, las ruedas se hundían más en la nieve. La nieve cubría su ropa, su barba y cabello, y todo el carro se veía blanco. Pero en la penumbra aún se podían ver los pequeños paquetes atados, que temblaban con el viento como pequeñas velas que luchaban por resistir la tormenta. En la colina,
El viento atravesaba las filas de pinos produciendo un silbido que sonaba como el lamento de la tierra. Lorenzo sentía su cabeza vibrar y sus manos entumecidas. Pero cada vez que pensaba en detenerse, recordaba la mirada de los niños del pueblo, los mismos que habían dicho esta Navidad nadie recibirá regalos. Esa imagen lo impulsaba a seguir, como una pequeña llama que ardía en su pecho en medio del frío. De vez en cuando, le daba una suave palmadita a Paco en el hombro y susurraba, «Bien hecho, amigo. Un poco más. Los niños estarán muy felices al verte». La ventisca rugía sobre ellos, borrando todo rastro, dejando solo dos siluetas pequeñas, un hombre y un burro, avanzando lentamente a través del mar blanco infinito. Y en ese instante, en medio de la tormenta, había algo profundamente humano, profundamente santo, que brillaba silenciosamente, como la pequeña vela que Lorenzo llevaba en su corazón, una luz que nada podía apagar, ni siquiera la tormenta invernal más cruel. La tormenta de nieve se calmó un poco, pero el viento seguía silbando a través de las pendientes rocosas de San Valerio. Todo el valle estaba sumido en un blanco difuso, y solo los techos de las casas se asomaban entre la niebla. La luna estaba cubierta de nubes, y solo cuando el viento la despejaba, unos débiles rayos de luz iluminaban los caminos nevados que brillaban. En esa noche, la Nochebuena que parecía devorada por la tormenta, aún se escuchaba el crujido de las ruedas de madera rompiendo el silencio. Era el carro de Lorenzo, él estaba sentado al frente, con las manos firmes en las riendas, silbando suavemente para llamar al viejo burro. Paco bajaba la cabeza, caminando lentamente, con las orejas erguidas y temblando ocasionalmente como si escuchara algún sonido. Cada vez que las ruedas se hundían en un banco de nieve, Lorenzo se inclinaba ligeramente, empujando suavemente para que el carro avanzara. El viento aullaba a su alrededor, pero entre ese sonido se colaba un tosido ronco y bajo, un sonido que él intentaba ocultar, como si temiera que el burro notara que se había debilitado mucho. Pero él seguía sonriendo, a la luz de la lámpara de aceite colgada en el carro. Su rostro reflejaba un calor extraño. El frío parecía ya no importar. A su edad, estaba acostumbrado a soportar el dolor de los huesos, la punzada del viento, la soledad de las navidades vacías. Solo había una cosa que nunca envejecía, la alegría de ver a los niños recibir el primer regalo del invierno. Paco giró hacia la pendiente que conducía al barrio pobre del borde del pueblo. Las casas allí eran en su mayoría de madera, con paredes inclinadas, y el humo de las chimeneas ya se había apagado hacía tiempo. Lorenzo detuvo el carro, tosió un par de veces, y sacó un pequeño paquete atado con cuerda de espino. Bajó, hundiendo sus pies en la nieve, y su aliento formaba nubes blancas. La primera puerta era la de la viuda Marisol y sus 3 hijos pequeños. Colocó suavemente el paquete frente al porche, era del tamaño de sus manos, pero estaba envuelto con mucho cuidado. Dentro había un pequeño caballo de madera, con la melena finamente tallada. Lo observó un momento y sonrió. Era un caballo que él había tallado con la madera de un pino caído durante la tormenta del año pasado. No era perfecto. Una pata estaba un poco torcida, pero sus ojos brillaban bajo la luz de la lámpara, como si estuviera vivo. Golpeó suavemente la puerta 3 veces y retrocedió, escondiéndose detrás del carro. Poco después, la puerta se abrió un poco y la voz de un niño se escuchó. «Mamá, hay algo en la puerta». Marisol salió, tomó el regalo y se quedó paralizada. Luego llamó al interior. «Miren, alguien nos trajo un regalo». La alegría resonó en la casa,
los niños salieron corriendo riendo entre la nieve. Lorenzo permaneció en silencio en la oscuridad, con los labios temblando, sin saber si era por el frío o por emoción. Esa escena, aunque se repetía cada año, siempre calentaba su corazón de manera extraña. Regresó al carro, acariciando suavemente la cabeza de Paco. Vamos, amigo. Todavía quedan muchas casas. El burro parecía entender y siguió avanzando sobre la nieve profunda. A veces se detenía ante un cruce, como esperando una señal de Lorenzo. Pero la mayor parte del tiempo elegía el camino por sí mismo, el camino que conocía mejor que Lorenzo. Durante años, en cada Nochebuena, habían recorrido juntos estas rutas, y parecía que Paco recordaba cada casa donde un niño había sonreído al recibir un regalo. Así, fueron casa por casa. En un lugar, la choza de una familia pobre de alfareros, dejó un pequeño carro de madera, como un deseo de que su trabajo prospere más. En otro, la casa de un niño discapacitado, dejó una cruz de olivo pulida hasta quedar brillante como un espejo. A veces se detenía más tiempo, mirando por la rendija de la ventana, donde el reflejo del fuego iluminaba los rostros de quienes aún estaban despiertos, tal vez rezando o simplemente sentados en silencio ante el frío. En cada lugar, no dejaba su nombre, no golpeaba prolongadamente la puerta. Solo colocaba el regalo y se iba, silencioso como un invitado invisible. El viento se hacía cada vez más fuerte, pero la luz del farol seguía ardiendo con firmeza. Esa luz amarilla iluminaba los copos de nieve que caían, haciéndolos parecer pequeñas estrellas que habían descendido al mundo. Don Lorenzo miró a su alrededor y soltó una ligera risa. Mira, Paco. El cielo también nos está dando un regalo. Paco relinchó suavemente. Su aliento se elevaba como humo, mezclándose con la espesa neblina. Cada paso que daba dejaba una huella profunda en la nieve, como líneas de escritura que nadie podía leer. Al llegar a medianoche, habían recorrido casi la mitad del pueblo. Don Lorenzo respiraba con dificultad, sus manos temblaban y no podía sostener el paquete. La racha de viento lo obligó a apoyarse un momento en el carro antes de recuperar el aliento. Pero luego volvió a mirar a lo lejos, donde un débil resplandor salía de la vieja iglesia, y murmuró: «Todavía no hemos terminado, viejo amigo. Los niños de Padre Esteban todavía nos esperan». Paco avanzó más despacio. El sonido del cascabel en su cuello resonaba entre la noche, mezclándose con el viento, sonando como una pequeña melodía dedicada a los pacientes. El camino hacia la iglesia era todo empinado y rocoso, cubierto de nieve espesa, pero él avanzaba paso a paso con seguridad. Don Lorenzo caminaba mientras cantaba suavemente una canción de Navidad que a su esposa le había gustado, con la voz ronca y entrecortada, pero transmitiendo un calor inesperado. Cuando llegaron, el reloj de la iglesia dio 12 campanadas. Él bajó del carro y colocó frente a la puerta el último regalo, una rueda de madera que simbolizaba la rueda de la esperanza. Se arrodilló y bajó la cabeza para rezar. En ese instante, la nieve dejó de caer y el viento se calmó. Todo quedó en silencio. Solo se escuchaba su respiración pausada y el lento latido de su corazón. La luz del farol iluminaba su rostro, resaltando su amable sonrisa. Miró a Paco y dijo suavemente: «Hemos terminado, amigo mío. Cumplí mi promesa, no dejaremos a los niños esperando en el frío». El burro se acercó, inclinando la cabeza para rozar suavemente su hombro, como si comprendiera todo. En esa noche blanca, mientras todo el pueblo dormía, solo quedaban dos siluetas, un anciano y su leal burro,
regresando entre la pequeña luz del farol. Sus huellas en la nieve se alargaban, formando dos líneas rectas que el viento fue borrando poco a poco. Pero por donde habían pasado, la luz parecía permanecer un instante más, como para decir que las cosas pequeñas pueden calentar todo un invierno. El amanecer llegó lentamente ese día. Tras una larga noche cubierta de nieve, el pueblo de San Valerio despertó en un paisaje blanco, como un enorme lienzo que la naturaleza había colocado sobre los tejados dormidos. La nieve había cesado desde medianoche, y ahora el débil sol se colaba entre nubes grises, bañando el pueblo en una luz dorada y suave, como un purificador regalo de la mañana de Navidad. El sonido de las campanas de la iglesia resonaba a lo lejos, rebotando entre las colinas, mezclándose con el débil canto de los gallos. Poco a poco, las puertas de cada casa comenzaron a abrirse. Los niños salían corriendo, el aliento escapando en nubes de vapor en el frío. Y al cruzar el umbral, se detenían asombrados, frente a cada casa, ya fuera una casa acomodada con tejas rojas o un humilde cobertizo, había un pequeño regalo. En algunas, un caballo de madera, en otras, una cruz, en otras, una pequeña rueda, o un ángel con alas. Cada pieza estaba cuidadosamente tallada, hecha de madera simple, pero con un calor sorprendente. Sobre cada regalo, la brisa nocturna había dejado una fina capa de escarcha. Y junto a ello, había un pequeño papel atado con un cordel viejo. La escritura, temblorosa y con tinta corrida por la humedad. Aún era legible: no olvides creer en lo bueno. La primera en descubrirlo fue doña Marisol, una viuda con 3 hijos pequeños. Tomó el regalo de madera en sus manos, con los ojos húmedos. Sus 3 hijos brincaban alrededor de ella, gritando de alegría inocente. Y pronto, la noticia pasó de casa en casa: en mi casa también hay, aquí también hay un regalo. ¿Alguien sabe quién lo trajo? Todo el pueblo se llenó de emoción, como si despertara de un sueño. Los hombres salieron a mirar alrededor, intentando descubrir alguna pista, pero la nieve había cubierto todo. Solo quedaban huellas de ruedas desvaneciéndose hacia el final del pueblo, donde el camino conducía al corral del burro de don Lorenzo. Quizás sea un milagro de Navidad, susurró alguien. Una anciana hacía la señal de la cruz mirando al cielo. Dios ha enviado un ángel a nuestro pueblo. Los niños gritaron de alegría, creyéndolo cierto. Abrazaban sus regalos, corriendo de un lado a otro, riendo bajo los primeros rayos de sol. Esa felicidad se extendía más rápido que la luz del sol, entrando en cada casa y en cada corazón que había estado cerrado durante el largo invierno. Pero en las afueras del pueblo, Elena y Miguel, 2 hermanos hijos del panadero, aún no habían visto a don Lorenzo desde temprano en la mañana. Estaban preocupados, recordando la imagen del anciano solitario con su carro lleno de regalos durante la noche. Cuando el sol se elevó más, Elena se puso una capa de lana y dijo a su hermano: «Vamos a ver si ha regresado». El camino hacia el corral del burro estaba extrañamente silencioso. Las huellas de las ruedas en la nieve habían sido casi borradas por el viento, quedando solo algunos surcos profundos que llevaban hacia la pequeña pendiente al final del pueblo. El viento aún traía el frío de la noche, pero bajo la luz de la mañana. Todo parecía más suave, incluso el silencio se sentía sereno. Al acercarse, Miguel llamó suavemente: «Don Lorenzo». «¿Dónde está usted?». No hubo respuesta. Solo se escuchó el débil tintineo del cascabel de Paco desde el corral. Elena apresuró el paso, la nieve crujía bajo sus pies. Y entonces se detuvo en seco, delante de ellos. El carro de madera seguía intacto.
detenido junto a la fila de pinos cubiertos de nieve. En el carro, las cuerdas aún estaban firmemente atadas, pero los sacos de regalos estaban vacíos. Paco permanecía quieto a un lado, con el cuerpo cubierto de una ligera capa de nieve y las orejas caídas. Y el señor Lorenzo, él estaba sentado en la silla, la cabeza inclinada hacia un lado, apoyada en el hombro del viejo burro. Sus manos colgaban, todavía sujetando las riendas endurecidas por el frío. Su rostro estaba extrañamente sereno, los labios curvados en una sonrisa amable, la misma sonrisa que había dedicado toda su vida a quienes eran más vulnerables que él. Elena se quedó paralizada, las lágrimas brotaron al comprender. Se acercó lentamente y tocó su mano, helada. Pero había algo en aquella escena que le impedía llorar en voz alta. Porque él parecía tan en paz. Como si simplemente se hubiera quedado dormido en un sueño hermoso, Miguel se arrodilló, con la voz ahogada. ¿Él ya se ha ido? Elena asintió y acomodó suavemente la bufanda alrededor de su cuello. Levantó la mirada al cielo, donde las nubes se dispersaban y los primeros rayos de sol de la Navidad caían sobre él y sobre Paco. Aquella escena iluminó todo a su alrededor de manera extraña. «Mira», dijo Miguel en voz baja. «Paco sigue allí, quieto desde anoche». El burro seguía allí, con los ojos húmedos, como cubiertos por una ligera neblina. Movió ligeramente la cabeza, rozando suavemente el hombro del señor Lorenzo, el último contacto, delicado como un adiós. Luego se quedó quieto, mirando hacia la distancia, donde el pueblo de San Valerio resplandecía con la alegría del milagro en el que creían que Dios había intervenido. Elena se arrodilló junto al carro y puso la mano sobre un papel caído en el regazo del señor Lorenzo. En él, las palabras eran idénticas a las que había atado a los regalos: «No olvides creer en lo bueno». Ella apretó los labios y murmuró: «Cumpliste tu promesa, señor Lorenzo». El viento de la mañana soplaba suavemente, haciendo tintinear el cascabel del cuello de Paco, produciendo un sonido claro que resonaba en el espacio blanco. El campanario del pueblo sonó de nuevo a lo lejos, mezclándose con aquel sonido, como un canto de despedida lleno de ternura. Cuando los aldeanos llegaron después, permanecieron en silencio durante mucho tiempo. Nadie dijo nada. Solo había miradas húmedas y manos sobre el pecho, como queriendo retener la emoción que los invadía. Ya no hablaban del milagro, entendieron que el milagro no venía del cielo. Venía de las manos temblorosas de un anciano solitario y del corazón leal de un burro que lo había acompañado toda la vida. Aquella mañana, San Valerio brillaba más que cualquier Navidad anterior. Y alguien susurró suavemente mientras llevaban al señor Lorenzo de regreso a la casita al final del pueblo: «Quizá él no se ha ido a ningún lado. Solo ha ido al lugar donde aún se cree en lo bueno». La luz de la mañana se reflejaba en la nieve, creando un halo alrededor del viejo carro de madera. Allí, el señor Lorenzo seguía sonriendo, y a su lado, Paco permanecía firme, silencioso, como protegiendo a su amigo, quien había regalado a todo el pueblo una Navidad inolvidable. Pasó un año desde aquella noche de Navidad cubierta de nieve, la noche en que los aldeanos de San Valerio creyeron haber presenciado un milagro. Pero para Elena y Miguel, sabían que aquel milagro tenía el rostro de un anciano pobre llamado Lorenzo y de un burro leal llamado Paco. Ese invierno terminó con el funeral más sencillo que el pueblo había visto, pero también con más lágrimas y oraciones. Después, se erigió una pequeña lápida en la colina al final del pueblo, donde descansaba el señor Lorenzo. Bajo el nombre tallado con manos temblorosas,
estaba escrito algo que todo el pueblo recordaba: no olvides creer en lo bueno. Desde entonces, San Valerio nunca volvió a ser el mismo. Comenzaron a cambiar, lentamente, pero de manera profunda. La gente empezó a cuidarse más unos a otros, el herrero compartía leña con la viuda Marisol, los niños se turnaban para limpiar la nieve frente a la iglesia, el panadero solía dejar un pan extra frente a la puerta de los pobres. Y en medio de todos esos cambios, Elena y Miguel hicieron en silencio algo que creían haría sonreír al señor Lorenzo. A principios de la primavera siguiente, reconstruyeron el establo de madera donde él solía trabajar, un lugar lleno del aroma de la madera, el aserrín y los fragmentos que él recogía. Elena limpiaba y Miguel reparaba cada tabla podrida, quitando el polvo acumulado. Cuando se abrió la puerta, la luz entró, reflejándose en los trozos de madera como pequeños recuerdos que él había dejado. Colocaron sobre la mesa un pequeño cartel, tallado con el viejo cuchillo que Lorenzo había usado. La casa de Lorenzo. Al principio, solo algunos niños del pueblo acudían. Miguel, con las manos hábiles que había aprendido observando al señor Lorenzo, les enseñaba a tallar madera, a hacer pequeños caballos, carros y cruces. Elena enseñaba pintura, limpieza y pulido. Poco a poco, la casita se llenó de risas, del golpeteo de martillos y del suave sonido de cinceles trabajando. Cada tarde, cuando el sol se inclinaba sobre la ventana, Paco, ya viejo, con el lomo blanco y los ojos nublados, era llevado a descansar junto al rincón de la chimenea. Bajaba la cabeza, las orejas caídas, escuchando las risas de los niños. A veces movía ligeramente la cabeza, como si oyera la voz de Lorenzo en el viento, profunda y pausada. Talla con suavidad, hijo, la madera también siente dolor. La noticia de la casa de Lorenzo se difundió a los pueblos cercanos. Traían restos de madera, tablas rotas, incluso troncos abandonados en el bosque. Elena aceptaba todo, sonriendo: nada es inútil, solo necesita ser amado correctamente. No pasó mucho tiempo antes de que la pequeña casa no solo fuera un taller de madera, sino también un refugio para ancianos solitarios, aquellos que habían vivido en silencio, como el señor Lorenzo. Venían a ayudar a Miguel a ensamblar marcos, recoger madera, y contaban a los niños historias de antiguas navidades, de guerras, pérdidas y, sobre todo, de la bondad del corazón humano. Hay noches, cuando el viento frío se colaba por las rendijas. Elena encendía la lámpara de aceite sobre la mesa, la misma que el señor Lorenzo solía usar. La luz amarilla parpadeaba, reflejándose en los rostros de todos, haciendo que la pequeña habitación se llenara de calor. El aroma de la madera, de la resina y de los pasteles se mezclaba, creando el olor característico de aquel lugar, uno que nadie que lo visitara olvidaría jamás. Y entonces se acercaba la primera Navidad después de la partida del señor Lorenzo. Todo el pueblo estaba cubierto de nieve blanca. Los niños, emocionados, preparaban regalos. Pero ese año, en lugar de esperar a que alguien tocara la puerta, ellos mismos eran quienes llevaban la bondad. Elena les entregó a cada uno una pequeña bolsa, dentro de la cual había un objeto de madera hecho por ellos mismos, junto a un papelito con la frase familiar: no olvides creer en lo bueno. Esa noche, todo el pueblo brillaba. No por fuegos artificiales ni luces eléctricas, sino por cientos de pequeñas velas encendidas a lo largo de la calle principal, que conducía a la casa de Lorenzo. Cada vecino, cada niño, cada anciano sostenía una vela mientras caminaba en silencio, escuchando únicamente el suave viento y la caída de la nieve.
Frente a la casa, Elena y Miguel habían colocado una estatua de madera. Paco, el burro, inclinado como aquella última mañana junto al señor Lorenzo. La luz de las velas se reflejaba en la estatua, dándole vida, como si inhalara el calor humano. Y junto a la estatua, el verdadero Paco, ahora tembloroso pero todavía junto a Miguel, con los ojos húmedos, parecía ver a su viejo amigo en la luz centelleante. Elena sostenía la vela, con la voz entrecortada. Hace un año, alguien nos enseñó que la bondad no necesita ser grandiosa. Basta una mano temblorosa para crear un milagro. Y hoy, juntos, vamos a volver a encender ese milagro. El viento soplaba, las velas se inclinaban. La luz titilaba sobre los rostros de quienes alguna vez recibieron un regalo, lloraron o se sintieron solos. Y ahora, juntos, compartían un calor extraordinario. Entonces sonaron las campanas de la iglesia. Todos inclinaron la cabeza y rezaron. Los niños se tomaron de las manos, y en algún lugar, uno susurró, creo que... El señor Lorenzo nos está mirando, ¿verdad? Miguel sonrió levemente y miró al cielo. La nieve caía suave, fina y transparente, como hilos de luz que descendían del cielo. Murmuró casi en silencio, solo para sí mismo, sí. Y él está sonriendo, como siempre. Esa Nochebuena, la luz no provenía solo de las velas, sino de las pequeñas cosas que las personas se dan unas a otras. La casita de madera se convirtió en el corazón del pueblo de San Valerio, donde comienza y termina toda bondad, y cada año, cuando vuelve a caer la nieve, la gente se acerca a la estatua de Paco, que se ha convertido en un símbolo inmortal de lealtad y amistad. Colocan sobre ella pequeños trozos de madera, regalos hechos por los niños, y recitan la frase de siempre, como una promesa que nunca se desvanecerá: no olvides creer en lo bueno. Porque la verdadera luz de la Navidad no está en ninguna vela, sino en los corazones de quienes mantienen viva la bondad, el fuego que el señor Lorenzo y Paco encendieron, para que todo el pueblo nunca se apague. Muchas gracias por dedicar tiempo a escuchar esta historia. No olvides suscribirte al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Les deseo paz y felicidad.